Y bueno, pues déjeme ahora dar la más cordial bienvenida. Para mí es un privilegio conversar con el ministro Lainez Potisek. Usted lo sabe, él es ministro de la Suprema Corte de Justicia y es uno de los aspirantes a presidirla. Ministro, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches, a tus órdenes. Pues rogarle que comparta con el auditorio las ideas, cómo ve la Suprema Corte. Usted arranca su programa de trabajo con una visión. ¿Cómo la imagina? ¿Cuál debe ser el papel de la Suprema Corte en en la vida institucional de este país, ministro? Gracias, Leonardo. Mira, efectivamente, y bueno, yo aprecio mucho que los medios como el tuyo estén dándole importancia a esta elección. No, generalmente estos temas y en general los temas que tocaba la Suprema Corte de Justicia, pues siempre estaban destinados a especialistas o la gente que lleva un seguimiento puntual de lo que hace la Corte. Yo creo que esto nos ayuda mucho a acercarnos a la ciudadanía, a los jóvenes, el que ustedes asignen una importancia a el cambio, por ejemplo, ahora de la presidencia. Es lo que usted llama vinculación efectiva, ministro. Exactamente, una vinculación efectiva que tenemos que buscar con la ciudadanía. Y déjame decirte, es un problema más o menos generalizado en los tribunales constitucionales, por ejemplo, también en Europa. A mí me lo ha comentado colegas, por ejemplo, en Francia, de aún en esos países, luego es muy difícil que la gente sepa, conozca y sepan qué hacen estos tribunales, cuando, como tú lo has señalado, pues es una labor fundamental, como tú has visto, del Poder Judicial en los últimos años, en las últimas décadas, pues el Poder Judicial de la Federación, partiendo de una reforma de 94-95 que buscó precisamente eso, es decir, judicializar y llevar a tribunales conflictos que antes se resolvían políticamente y que cuando termina eso que llamamos el viejo régimen ya no iba a ser digerible por esa vía, y entonces requieres un tribunal que resuelva o que mantenga el equilibrio, que haga efectivo y mantenga el equilibrio de poderes, no solo entre los tres poderes, sino entre los distintos niveles de gobierno. Y desde luego una labor fundamental es la de los derechos humanos, protección de derechos humanos. Déjame decirte, Leonardo, que hoy en día, cuando tienes una sociedad más abierta y más alerta, donde se impugnan derechos o se busca la protección de derechos que hace años pues era imposible, como la protección efectiva del derecho a la salud, no nada más ya en un aspecto de acceso a los servicios de salud, sino como lo hemos visto, pues el derecho a la vacuna, por ejemplo, ¿no? A las vacunas, ¿sí? Uh-huh. O bien la libertad religiosa, la objeción de conciencia, desde luego la interrupción del embarazo, en fin, toda una serie de derechos, y en muchos casos las decisiones de la Corte pues impactan cada vez más en políticas públicas, lo que efectivamente pues también puede ocasionar algunos tensiones, si lo podemos llamar así. Ha habido quejas de que la Suprema Corte invade funciones del Legislativo. ¿Ese tema a usted le da, digamos, una dimensión real en la vida institucional de este país o es una especie de alegato político, ministro? Sí, yo creo que no hay tal invasión. De verdad, yo te lo puedo decir, no hay tal invasión. Lógicamente las decisiones de un tribunal, de cualquier tribunal, pero más de la Suprema Corte de Justicia, siempre han impactado en una política pública. Desde el momento en que tú otorgas un amparo para que no se construya una obra, por ejemplo, porque se violaron los procedimientos, estás impactando en una decisión de gobierno. Eso siempre ha sido así. Ahora, en una época de cambios, pareciera que se agudiza o pareciera que hay una injerencia más, digamos, a veces hasta desmedida del Poder Judicial frente a los otros poderes, pero esto no es así. Lógicamente,
el Tribunal Constitucional como factor de equilibrio y de garante de la Constitución, pues lógicamente, digamos, lleva como función precisamente esa función. Y si hay, digamos, la necesidad de reconducir constitucionalmente, a mí me sorprende como observador de la vida pública, ministro, que ahora se legisle sabiendo que hay preceptos que no son constitucionales y los legisladores dicen, bueno, pues ya nos dirán los ministros de la Suprema Corte, poco como si fueran así el Tribunal de Última Instancia. He preguntado a algunos de los integrantes de la Suprema Corte si no valdría la pena tener la opinión previa y decir, a ver, es inútil que legisle, aunque tengan mayoría, si va en contra de la Constitución una determinada pieza legislativa. Ministro. Hay países que tienen esa opinión previa. Precisamente ahorita di el ejemplo, Francia la tiene para ciertas leyes, ¿no? Es una buena institución, aquí tendría, pero quien le corresponde crearle es el constituyente. O sea, eso tendría que ser una reforma constitucional, ¿no? Pero ahora el deporte es, nosotros legislamos y ya que decida la Corte, y dicen después es que la Corte se politiza o no. De hecho, usted abre uno de los elementos previos de su programa, es la neutralidad política. Yo la neutralidad política de la Suprema Corte, igual que al Ejército se le supone el valor, se la supongo siempre, pero una Corte Constitucional pues siempre tiene estos contenidos políticos, por lo que estamos platicando, ministro. Así es. Yo lo planteé en mi programa de trabajo porque, como tú has visto, Leonardo, luego, y yo puedo entender, en las sesiones públicas y en temas muy polémicos, luego se nos coloca en uno u otro grupo, es decir, anti o pro gobierno, y eso, te lo digo con toda confianza, a mí no me gusta, porque creo que eso no es, primero no me parece que sea real, para mí sería grave que estuviéramos divididos en grupos así, o que un juez constitucional esté pensando o definiendo su decisión en función de si trae o no trae una cierta ideología. Y yo creo que eso no debe de ser así. Por eso cuando a mí, o sea, me ubican en uno u otro cajón, les digo, pues vean mis sentencias. No nada más lo que vemos en la tele, en temas muy polémicos. Hay que analizar todo el conjunto de sentencias. En sala los miércoles pues emitimos muchas sentencias que digamos que también deberían ser objeto de análisis, ¿sí? Entonces, pero no deberían ustedes preocuparse por eso. En este país se partidiza hasta si va uno a la fila o no, ministro. Así es que, bueno, en estos tiempos de partidización, supongo que eso es absolutamente irremediable. Usted plantea 3 ejes. Uno de ellos es transparencia y combate a la corrupción. Aquí en este espacio, una de nuestras colaboradoras es Edna Jaime, una muy apreciada colaboradora, y me decía que no ha encontrado toda la transparencia que se requeriría en la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted qué haría o qué hay que hacer en materia de rendición de cuentas, de transparencia, ministro? Yo creo, Leonardo, y ahí está en mi programa, y es cierto, esto ha sido pues una crítica constante de parte de la sociedad, es decir, que luego se presta a elucubraciones o malentendidos, el que no tenemos, hay muchos procedimientos que no están sistematizados. De tal manera que tú sepas exactamente en qué momento entra un asunto a la Suprema Corte, cuáles son los tiempos que lleva. Bueno, primero el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué llega un ministro? ¿En qué momento se turna a un ministro? Y después, o sea, cómo el tiempo que se tarda en llevar un asunto y después cuando ya lo tienen listo y lo bajas, y decimos nosotros, porque es otro piso, en realidad lo pones en la cola para que se den los asuntos. Entonces, nada de eso, o yo sé que muchas de las críticas van enderezadas a cuando ha habido solicitudes de transparencia, ni siquiera parto de mala fe, pues simplemente, si el procedimiento no está establecido así, pues no tienes una manera de darle seguimiento puntual a eso. Entonces, yo creo que no es complicado. Si tú sistematizas con un protocolo específico, con tiempos y movimientos, como les digo yo, exactamente, pues eso lógicamente ayuda a mucha transparencia.
Sí. Oiga, sobre lo que tiene que ver con derechos humanos accesibles, hay un tema que yo no sé si sea relevante, se lo pregunto a usted, ministro, pero en muchos tribunales, en muchos poderes judiciales se preocupan por eso, y es que el lenguaje sea accesible a todos los ciudadanos. Garantizar que para todo mundo, cuando ustedes, los ministros, hablan, cuando discuten, los vemos por supuesto en televisión, su lenguaje sea comprensible para el común de los mortales. ¿Es una preocupación suya esta? Sí, sí. Y mira, cuando yo fui presidente de la segunda sala, establecimos un mecanismo donde para todos los grupos vulnerables tú tienes que hacer una sentencia de redacción accesible. Sí, porque pues tú puedes notificarle a un grupo vulnerable una sentencia que puede ser incomprensible, realmente incomprensible por los términos jurídicos. Entonces, el elaborarse, y se hace, lo hacíamos en segunda sala, es el decir, bueno, aquí está la sentencia formal notificada, pero también te voy a notificar un formato accesible donde yo te explique exactamente en qué consistió lo que te estoy resolviendo. Porque entiendo que los suecos y en muchos otros países, una de las garantías que tienen los ciudadanos es que cuando los jueces hablan, todo mundo les entiende. Un campesino, un carpintero, quien sea, ministro. Es correcto. Mira, Leonardo, digo, siendo realistas, también es difícil porque tú vas también siguiendo un lenguaje constitucional y legal, ¿sí? Claro. Que es inevitable. Si yo te hablo de, vamos a analizar la causal de procedencia, o sea, es improcedente o hay que sobreseer. No, pues tú me vas a decir, pues, ¿qué es eso? No, pero bueno, hay que irnos cultivando todos, no, pero finalmente que las sentencias sean comprendidas por todo aquel que es afectado, yo creo que es fundamental, y sí es pues una de las prácticas, ¿no?, que tienen los tribunales en todas las democracias. Acercarse a ellos también es que el lenguaje sea comprensible, y de nosotros documentarnos un poquito más, es verdad. Es correcto. Pero bueno, yo creo que sí hay un compromiso de acercarnos, no solamente, y eso es bien importante, en Ciudad de México, sino en toda la provincia. Tenemos tribunales y juzgados en todo el país y lo que se llaman las casas de cultura jurídica, que depende de la Suprema Corte, que tenemos uno en cada estado, donde se imparten cursos, hay convenios con las universidades para los diplomados, para los cursos de capacitación también, para secretarios de estudio y cuenta, y yo creo que eso puede ser un mecanismo muy interesante como para acercarnos todavía más a la ciudadanía. Pues muy interesante todo lo que plantea. ¿A usted le gusta debatir, deliberar en televisión, ministra? Fíjate que, a ver, te voy a decir, para mí, y voy a hablar con toda franqueza, Leonardo, yo creo que sí es yo creo que gana la transparencia, porque ahí estás tú dando tus argumentaciones. A mí sí me gusta. Ahora, es cierto que hasta cierto punto te hace un poco más, ¿cómo se diría? Más forzado. El formato es lógico, porque hay una cámara de televisión y somos 11. ¿Sí me explico? Entonces, lógicamente, imagínate ese mismo debate en privado. Sí, no es lo mismo. Digo, ahora usted y yo estamos hablando. Yo estoy muy, por supuesto, agradeciéndole la conversación y me parece muy sugerente, pero no se me olvida que hay millones escuchándonos, ¿no? Exactamente. Entonces, desde el lenguaje hay que cuidarlo. Entonces, bueno, estamos hablando de transparencia, entonces yo tengo que ser muy franco, ¿no? A veces hay debates, por ejemplo, en sala, los miércoles, antes de abrir a la sesión pública, pues los debates son tremendamente fuertes, ríspidos, siempre terminamos bien, ¿no? Decimos, acabado el debate, son amigos como siempre, pero son fuertes, incluso fuertes, ¿sí? Sí. Lógicamente la televisión pues modera mucho eso. Sin embargo, creo que pues gana la transparencia. Yo hace muchos años, cuando no me imaginaba que iba a llegar a ser ministro, yo tuve la suerte de participar en el grupo redactor de esta reforma a la Corte 94-95. Y uno de los debates era ese,
en el momento yo estuve, bueno, digo, no que estuviera en contra, digo, como académico en ese momento, pues yo pensé que no era forzosamente, bueno, es la única corte en el mundo que hace eso, ¿eh? Ah, mire, no lo sabía, pero sí, muchos ciudadanos nos enteramos y nos resulta incluso grato oír disertaciones, algunas Sí, de por usted eso digo que particularmente finalmente brillantes. me venció. Ministro, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Órale, hasta luego, Leonardo, gracias. Gracias.